MX. Vamos al análisis. Ezra Chabot. Ezra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muy buenas noches, Jorge Fernández. Muy buenas noches. Jorge, ¿cómo te va? Ricardo, Rafael, Ricardo. ¿Cómo estás? A ver, sorpresas, no sorpresas, la estrategia de Trump, la de Biden, ¿cómo lo viste, Ricardo? Yo creo que aquí todo mundo ve lo que quiere ver y yo de eso te voy a hablar. A ver. Creo que Biden se la llevó. ¿Sí? Yo veo un Joe Biden que tenía dificultades para articular rápido, tan rápido como articula Trump, que en efecto tiene un estilo mucho más gentil y caballeroso, que normalmente ese sale derrotado cuando tienes un orangután enfrente, y sin embargo logró Biden que el contraste de personalidad se notara. Es decir, vi más presidencial, perdón que utilice el término, a Biden Sale que a mejor Trump. parado. Sí, ¿Pero has podemos visto discutir este tema presidencial por a Trump alguna vez o no? Pues mira, yo creo que aquel pleito que tuvo con Hillary no hizo ver a Hillary Clinton presidencial. O sea, creo que logró asestarle golpes tales que uno no se la imaginaba en la Casa Blanca. En cambio, hoy a Biden yo lo vi en la Casa Blanca y a Trump lo vi cargando sus maletas. Se le caían las maletas mientras estaba hablando. Pero te insisto, esta puede ser una visión subjetiva de alguien que francamente prefiere el estilo Biden al estilo Trump en la política. Jorge, ¿cómo lo A viste? ver, coincidiendo con esa visión, yo vi más o menos lo mismo, pero precisamente por eso a mí lo que me llamó más la atención, a ver, Trump dijo lo que se esperaba de Trump, actuó como se esperaba Trump, Biden estuvo mejor de lo que se esperaba de Biden, y creo que incluso lo desquició en algún momento a Trump, que también es válido. Lo más importante es el final, cuando Trump, precisamente por eso, termina diciendo que puede no aceptar el resultado, y cuando termina diciendo que el voto por correo es un fraude electoral, y estamos hablando que próximamente va a haber 30 millones de votos. No es un dato menor. Yo que recuerde, ya lo había insinuado Trump en la anterior elección, pero es la primera vez que yo recuerdo que un presidente de Estados Unidos en funciones dice que puede haber un fraude electoral en contra del presidente de los Estados Unidos. Me parece que es muy grave, muy delicado, y hay que ver cómo van a actuar. Olvidemos las encuestas, olvidemos los electores, las instituciones de verdad de Es la Estados tormenta Unidos. que viene, es decir, Trump tendría que perder por un margen amplio para que esto fuera incontrovertible, si no viene un conflicto. Pero imaginemos eso en el año 2000, la elección de Bush contra Al Gore, que fue cerradísima, que terminó en la corte, y Al Gore dijo, sabiendo que quizás no había perdido, bueno, si lo determinó la corte, perdimos, ¿no? Ese escenario, en un resultado así de cerrado, lo veo imposible en noviembre. Perdón, Jorge, nada más para recordarte, la cabeza del colegio electoral es el presidente del Senado, y el presidente del Senado era Al Gore. Al Gore, claro. O sea, Al Gore mismo calificó su derrota. ¿No? Aceptó el resultado de la corte. Increíble. Ezra, Bueno, a ver. ¿te gustó Donald Trump? ¿No te gustó Donald Primero Trump? que nada, a ver, en términos de presencia, yo no sé quién era el maquillista de Donald Trump, pero le pusieron así, agarraron una bolsa de chetos y se la pusieron completamente. Bueno, a lo mejor es el mismo que ha tenido. Yo creo que sí, ha de ser parte de una campaña publicitaria. Eso es la cama de bronceado. Eso es no de bronceado, no, por el color. Cama de bronceado. Es más chetos que eso. Ahora, segundo, el señor venía enojado. No puedo utilizar otra palabra aquí porque es más que enojado. Ya son después de las 10 de la noche, puedes decirlo. Cabronadísimo, entonces. Así Así de venía en una situación verdaderamente terrible. El señor se ve la cara al principio y al final. Es un tipo que viene a decirle al propio Biden todo lo que no le había podido decir durante tanto tiempo. O sea, decirle, tú eres esto y tú hiciste esto, y los demócratas son socialistas y son comunistas. Y no importaba cuál era el tema que se estaba planteando, Trump iba a aprovechar para hacer lo que con Hillary hizo, pero por temas, para soltar todo el odio y todo el coraje que tenía. Para sacarlo de sus casillas. Yo me imagino que sus estrategas estaban, eso sí, jalando de los pelos, diciendo, ¿qué te pasa? Y era un orangután, como dice Ricardo, pero fuera totalmente de control. Pero Ahora, ¿qué los estrategia tenía Donald Yo Trump? creo que es importante esto. Primero, la estrategia era una estrategia, por supuesto, de ganarle en la palabra, porque tiene confrontación. Tiene confrontación, tiene capacidad de hacerlo. Pero cuando tú rebasas los límites y no lo dejas hablar, para nada. O sea, él trataba de argumentar algo y en todas, una y otra y otra y otra y otra, y yo no te dejo hablar y tú no hablas y tú no hablas y tú no hablas y nadie habla aquí más que yo. De lo que se trata es de reventar el debate. Y de lo que él quería era reventar el debate para mostrarse como lo que es,
no un presidente, no un demócrata, sino un autócrata, el hombre que tiene el poder en la mano y el que va a dictaminar quién es. Y llegó y sobrepasó los límites. El límite fue meterse con los hijos. Cuando el propio Biden dice, mi hijo que estuvo en el ejército, cumplió en su trabajo militar y finalmente murió, y el otro dice, a ese no lo conocí, pero al que conozco es un ratero. Esto rompe toda la posibilidad. Tú veías la cara después de los analistas en CNN, en distintas, y era decir, esto es una vergüenza ante el mundo porque rompió todos. O sea, yo creo que el que peor sale, el que no va a dormir hoy, es Chris Wallace. Eso me parece. Ahora, hay temas que son, digamos, relevantes y otros que son muy relevantes. Hoy en Estados Unidos, uno de los grandes clivajes es el racial. Tan es así que la compañía de fórmula de Joe Biden es un mensaje justamente de reconciliación frente a un país donde las fracturas raciales se han vuelto terribles. Entonces, ese bloque era fundamental. Y Trump pues tiene que ir por parte del bloque afrodescendiente. Es decir, esa población votó en alguna medida por Trump en la elección anterior. Perder ese electorado es una derrota muy importante y ese electorado se ha ido retirando. Cuando abre Chris Wallace el debate sobre el tema racial, Biden habla de la reconciliación, de la necesidad de romper con esa agresión que se ha mostrado en las manifestaciones, y Trump se salta el bloque y empieza a hablar del bloque siguiente de orden y ley. Y frente a la población afrodescendiente, hablar de orden y ley, pues en efecto es advertirles que hay una ley y un orden que afecta de manera simétrica. Esa torpeza, ya ahí sí no me la explico, porque querer hacer que se resbalara Biden lo entiendo, pero ir a perder tramos enteros de su electorado. Es el estómago contra la Pero yo razón. creo que no. A ver, toda la estrategia de Trump, anunciada por los republicanos antes, era sacar de quicio a Biden, mostrarlo débil, y incluso hay un comunicado del comité de campaña republicano diciendo que le iban a poner un chícharo, un audífono a Biden para darle las respuestas mientras estuviera hablando Trump, que es una mentira absurda. Pero yo creo que la idea, Trump no tiene nada que decir después de los disturbios y de la posición de la comunidad afroamericana. Trump tiene muy poco que decirle a esa comunidad. Y creo que recurre a lo de la ley y el orden para tratar de mostrar a Biden como débil, que no quiere, y por eso insiste una y otra vez con los sindicatos de policías, que policías lo apoyan. Es un discurso que le está hablando a la clase media, pobre sobre todo, de Estados Unidos, decirle, voy a apostar por la policía, voy a aumentar, y vamos a apostar por la represión, lo cual me parece un discurso terrible, porque con ese discurso perdió, si le quedaba algo de electorado afroamericano, pero yo creo que además de eso él rebasa los otros límites, los límites, digamos, de la interlocución política con cualquier otro sector. En el tema, por ejemplo, de los supremacistas blancos. O sea, le ponen ahí un guato y le dicen, a ver, condenas a los supremacistas blancos, le dice Chris Wallace, y le dice, ¿a qué quieres que diga de ellos? Pues que los condenan. Y dice, bueno, pues yo no les diría que son unos jóvenes que, jóvenes orgullosos que deberían de pero contenerse. Él está hablando de otra parte del electorado. Pero no puedes, estás hablando de la parte no sé marginal. si puede o no, pero es una estrategia. A ver, sí, pero esto, llegar a ese nivel en este momento es otra vez apostar por los márgenes. Y en este momento apostar por los márgenes, sí, por eso es que trataba de meter a Biden y decirle, tú eres socialista y eres la izquierda y Antifa, y el otro le decía, entiende que Antifa no existe, es una ideología, es un concepto. Tu director del FBI ya lo dijo públicamente, está equivocado. Tu propio equipo está equivocado, todo el tiempo descalifica. Estaba totalmente desquiciado y tenía la capacidad de articular cualquier cosa que le saliera del estómago, como lo ha hecho tradicionalmente. MAGA, en la elección anterior, este movimiento para hacer América grande otra vez, es un movimiento que la verdad tenía un núcleo duro, ¿no? Supremacistas blancos, pero que iba más allá, por eso ganó. Tomar esta elección y solamente dirigirse al núcleo duro, a los que estarían de acuerdo, voy a exagerar, con el Ku Klux Klan y con el supremacismo blanco, es reducir enormemente su voto. Claro. Y ahí es donde, no nada más él, hay otros líderes que se equivocan mucho. A ver, se vuelven líderes porque de su núcleo duro pueden ir a un universo más vasto. Trump hoy literalmente lo único que le importó es ir
por la base más Pero a consolidada. ver, con este diagnóstico y lo que ustedes vieron, entonces ya la contienda estaría definida bueno, y pues no, cerrada. aquí Vieron empezar, un desastre, vieron a Donald Trump desesperado, hablando desde el estómago y las emociones Es contra cierto. las cuerdas. Es cierto, pero también yo no lo vi muy racional en los debates con Hillary. Claro, Hillary no supo Era cómo diferente, contestarle. Era más vulnerable Hillary por su propia historia, por ser mujer, porque no nos engañemos, el electorado sigue siendo machista, etcétera, etcétera, etcétera. Él le dijo en el debate, la voy a meter a la cárcel. Yo tampoco recuerdo en un debate de presidentes estadounidenses que uno le diga al otro, lo voy a meter a la cárcel. Y yo creo que está apostando a polarizar. Y está apostando a polarizar todo lo posible, incluyendo el segundo paso, de decir, en un clima de polarización, me voy a discutir la legitimidad de las elecciones. En serio, a mí me parece muy preocupante que un candidato antes de que haya elecciones diga que va a haber fraude, me parece preocupante en Estados Unidos o en cualquier otro país. Pero que en Estados Unidos, donde podrán haber tenido muchos problemas, pero nunca escuché a un presidente o un candidato presidencial demócrata o republicano anunciando un fraude antes de las elecciones, me parece muy preocupante. No ha habido un solo presidente republicano desde el triunfo de George Bush padre, después de Reagan, que haya ganado el voto popular, además del voto de los consejos electorales. Y siempre ese resultado se respetó, incluyendo a Trump, que perdió 3 millones de votos respecto a Hillary, pero se respetó el resultado de los consejos de los colegios electorales. Es muy preocupante, me parece que es el tema más preocupante de todo lo que escuché hoy. Yo te diría que hay algo todavía más preocupante. Nunca había yo escuchado que en un debate de esta naturaleza, donde el presidente callaba y le gritaba y todo, el contendiente se volteara y le dijera shut up, o sea, cállate en el sentido más violento del término, y decirle clown, o sea, ya cállate, payaso. Al presidente de la República, al presidente de los Estados Unidos, el contendiente le dice, ya cállate, payaso, déjame de terminar la... Y el otro aparecía como eso, como un payaso. A mí me parece que era una verdadera vergüenza tener a un tipo que además no era un interlocutor. O sea, tú estabas hablando con un provocador. Es el peor nivel de debate en Estados Unidos. Nunca, jamás habías A visto. tu pregunta se requerían, digamos, dos datos. El primero es cómo llegan, según las encuestas. Y según las encuestas, Biden va de 5 a 10 puntos por encima. Con una variación interesante. Trae mucho más voto Biden entre quienes van a mandar el voto por correo y Trump más voto entre quienes van a asistir a la urna, que tiene que ver con ahí esto. se entiende esa Ahora, narrativa. yo no tengo los datos de cómo salieron ahora después del debate, pero es muy probable que se consolide. Digamos, los debates sirven para consolidar, para perfilar la tendencia que ya venía. Y yo sí creo que este debate va a dejar a Biden arriba de 10 puntos. Y esa es la pregunta de si a Biden le conviene. Es lo que ahora, un poquito antes de que comenzáramos esto, escuchaba ahí en CNN, decían, a ver, aquí la pregunta es si le conviene a Biden otro debate o otros dos. Alguien decía, había de las dos posiciones, quien decía, no, a él le conviene esto, entonces decir, este señor no respeta, porque a pobre Chris Wallace, pues por supuesto, terminó rebasado. Hizo un gran papel, Wallace, ¿no? Gran papel, a mí me pareció... A mí me gustó. Qué difícil, bueno, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo controlas eso? A ver, pero lo que hizo... Es como aquí moderar a Ezra Shabot. O sea, me estás poniendo como Trump. Señor vicepresidente, no vicepresidente también. Muchas gracias, me parece muy bien. Eso me parece muy bien. A ver, tú llegas a la mitad del debate y le dices, señor presidente, aquí hay reglas que los equipos manejaron. Cuando ya tienes 60 minutos, que el señor está haciendo lo que quiere. Creo que esto no se lo van a permitir. Le dice, oiga, los equipos de campaña quedaron, se lo dice ahí explícitamente, en que cada quien iba a intervenir y no se iban a interrumpir. Y el otro le dice, sí, está bien, ándale, ya sé quién eres. Y sigue así. Entonces, creo que ese es un problema. No sé si les va a interesar a la gente como Biden. Yo hay un debate que sí quiero ver. A ver, sí, claro, yo entiendo. El de Harris contra Pence. Esa es la semana que entra. Ese no me voy a perder, ¿eh? Ese se van a tratar de retirar los republicanos, pero no los van a dejar. Pero el otro sí es una decisión estratégica de cómo se mueven por lo que... Pero si sale mejor parado Biden después de un debate de estas características, tienes un segundo y un tercero. Pero quizá quieres dejarla ahí, no quieres arriesgar. Es una decisión no presentarte difícil, a los debates es un costo político. También. Recordemos a Andrés Manuel López Obrador.
no de Unidos, México sí, 2006. Claro, 2006, a Andrés Manuel le costó no presentarse un debate. bueno, Nunca un candidato de Estados Unidos ha negado a participar en un es que debate. está dispuesto a aceptar las reglas. Este hombre rompió con todas las Sí, reglas. pero del mientras debate. rompa, también Todas. desde la otra óptica, es que mientras está rompiendo las reglas, ganó el debate Biden. Entonces, Vamos a ver tiene eso que mañana, revisar, yo creo. tiene que revisar también Donald Trump su narrativa respecto al debate, porque es la narrativa de hoy no le dio resultados. Pero que tenía ¿no? de otra, Ahora, Donald creo que Trump para hoy Biden tenía de sí. otra, es decir, Podría para haber Biden podíamos parecido- ver otro yo Donald creo que Trump podría hoy. haber parecido presidencial Así y no es. pareció Así presidencial. es, menos agresivo, más respetuoso, por lo menos de las formas. No lo hizo y rebasó. Y el rollo este de aventarse tiros a favor de la extrema derecha y de descalificar, además con datos totalmente sin preparación alguna, le dañó mucho. Mi sensación es que tú tuviste un adulto en ese debate y otro que no era tan adulto, pero tienen casi la misma edad. Y se notó. Y son adultos mayores. con La esa edad, nos vamos, la edad sí se notó. ¿eh? Adultos mayores. Ezra, gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Ricardo. Muchas Gracias. gracias. Debemos Nos vamos Jorge, a Todo unos Personal. minutitos en Todo Personal con Viviana Belsazo. Gracias por vernos. Acá nos encontramos mañana noche de miércoles en esta República MX. Pásala muy bien.